Bienvenidos a Desafío. La reforma educativa sin duda es algo que la sociedad ha demandado por décadas y bueno, si bien es cierto que ha habido modificaciones, entre otras cosas, la creación hace 10 años del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la verdad es que todavía estamos muy rezagados y al final, por primera vez, los principales partidos políticos se han puesto de acuerdo para llevar adelante esta reforma educativa y justamente para hablar de ello nos acompaña el doctor Mario Rueda Beltrán, presidente precisamente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Una primera lectura de lo que esta reforma implica para el país, ¿cuál sería? ¿Es una reforma positiva? Bueno, en principio creo que plantear como un problema prioritario lo educativo es a todas luces un acierto. Creo que también somos muy conscientes de que tenemos todavía grandes desafíos respecto a la educación en general de jóvenes y niños en nuestro país y plantear la educación como un asunto importante a tratar es a todas luces bienvenido. Bienvenido. Desde luego esta reforma implica o va a implicar muchísimos cambios en lo que tiene que ver con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en fin, con el sistema profesional para los maestros, pero el instituto que usted preside sin duda va a jugar un rol importante. Yo quisiera preguntarle, en estos 10 años de existencia del instituto, ¿cuáles van a ser los principales cambios que va a registrar el mismo? Bueno, el instituto fue creado y yo diría siempre ha sido reconocido por la calidad de los estudios que realiza. El instituto tiene a su cargo dar cuenta de cuál es la calidad del sistema educativo que nuestro país ofrece, ¿no?, a niños y jóvenes. O sea, básicamente de preescolar a media superior, o sea, toda la parte de educación básica. Pero al final, ¿no? ¿qué es lo que está cuestionando la sociedad? Que a veces la calidad no es buena, que a veces tiene que ver con los profesores, en fin. Pero bueno, llevan ya 10 años de experiencia y ciertamente han hecho estudios con la OCDE, etcétera. ¿Cuál va a ser el principal cambio en esta reforma? Bueno, el principal cambio, digamos que ha sido gradual, porque en este momento estamos con una modificación. El instituto crece o surge como un decreto presidencial dentro de la Secretaría de Educación Pública en un primer momento. En esta segunda etapa en la que estamos deja de ser sectorizado, es decir, ya no pertenecemos a la Secretaría de Educación Pública, lo cual le permite hablar de una mayor autonomía respecto a sus acciones, que básicamente están dirigidas a la evaluación y particularmente la evaluación de los aprendizajes, o sea, qué tanto la escuela está cumpliendo con los objetivos que ella misma se está planteando. Si tuviera que definir, yo sé que no se trata de poner calificaciones del 1 al 10 y que ciertamente hay muchos estudios que ha hecho el instituto, pero ¿cuál es en este momento la calidad de los profesores? Sé que hay distintos niveles, pero ¿cuál sería una calificación que se puede Digamos poner? que dentro de los problemas que tiene la escuela, cuando se perciben que no está cumpliendo sus objetivos, inmediatamente volteamos a ver a los maestros, ¿no?, como los principales responsables. Yo diría que esto, por los estudios que se han hecho, digamos, los profesores tienen un papel clave, ¿no? Creo que todos podemos recordar a un profesor significativo en nuestra vida, lo cual habla de la importancia de esa relación, pero no son los únicos. Hay condiciones socioeconómicas, ¿no?, que definen más qué tanto se aprende, qué características tiene la población, que muchas veces la acción que pueda ejercer un profesor, ¿no? Pero bueno, insisto en la calificación y en la evaluación. Ustedes en esta nueva etapa, en esta reforma educativa, van a realizar, por ejemplo, un censo. ¿Qué objetivo tiene el censo y la encuesta? Bueno, el censo, digamos que es una acción a todas luces conveniente. ¿Por qué? Pues porque todo sistema, digamos, considerado el sistema educativo en general, pues tiene que conocer exactamente cuántos alumnos hay, por ejemplo, para saber si Pedro González, que vive en Nuevo León, por alguna razón se cambia a Guadalajara y sigue siendo el mismo Pedro, ¿no? Es decir, eso actualmente no se puede conocer. Quiere decir que hace falta todavía tener conocimiento del sistema de sus alumnos y lo mismo ocurre con los maestros. No sabemos con exactitud qué maestros están frente a qué grupo, en qué escuela, ¿no? ¿Pero nos va a servir exactamente para? Nos va a servir para tomar decisiones. ¿En qué sentido? En muchos sentidos. Por ejemplo, ¿cuántos maestros necesitamos? ¿Están los suficientes? O sea, hay poblaciones socioeconómicas que están consideradas como vulnerables, grupos indígenas, por ejemplo, que reciben educación pues muy precaria, a veces ni siquiera de profesores, sino de niños de secundaria o jóvenes de secundaria
que son capacitados para llevar algún tipo de servicio a estas poblaciones. Ya, ahora, algo que en lo que no hubo marcha atrás, difícilmente se iba a hacer para atrás pese a las protestas tanto del Sindicato de Trabajadores de la Educación como de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, tiene que ver con la evaluación. Ustedes son un instituto de evaluación. ¿Será más rigurosa la misma? Desde luego las plazas se van a asignar en función de la calificación de los profesores. O sea, respecto a la evaluación, lo más importante es que uno debe tener muy claro qué es lo que va a evaluar. Hablar de qué debe hacer un profesor no es una pregunta sencilla, ¿no? Es decir, un profesor con un grupo de niños bilingües o trilingües, si son de dos etnias distintas, por ejemplo, pues requiere habilidades distintas que un profesor está ubicado en una zona urbana, un maestro por grupo, un grupo de 20 alumnos, etcétera. Es difícil, digamos, pensar en un buen profesor para todos, ¿no? Para todas las circunstancias o condiciones. Por eso es que la evaluación tiene que ser técnicamente bien hecha y esto tiene que decir, responder a la pregunta de qué tipo de profesor queremos, o sea, el sistema escolar, qué tipo de profesor necesita, cuáles son las habilidades, comportamientos que espera que el profesor realice. Pero ¿no? ustedes en el instituto, si bien es cierto que hay diferencias entre zonas urbanas y rurales, saben que hay profesores que ni siquiera pasan una acreditación mínima. ¿Ustedes tienen idea de qué porcentaje de profesores, aún con las particularidades de cada región o de cada escuela, tendría que ser, digamos, pues en un momento dado o desplazado o removido, etcétera? ¿O qué rol va a jugar el instituto en este sentido? O sea, yo creo que lo primero es plantearse para qué voy a evaluar, o sea, cuál es el propósito de la evaluación. Si la evaluación tiene como propósito mejorar la enseñanza, pues evidentemente tendrá que dar cuenta de dónde se está aplicando la evaluación, quién la aplica, ¿no? Bajo qué dimensiones. Por ejemplo, evaluar a más de 1 millón de profesores es agregarle una dificultad mayor a la evaluación en sí misma, ¿no? Es decir, hay evaluaciones que se tienen que hacer localmente por la escuela. Pero en 10 años lo ha hecho de alguna manera el instituto. Bueno, el instituto no se había dedicado a la evaluación de ahora profesores. lo van a hacer. Ahora lo van a hacer y yo creo que lo más importante para hacer esta evaluación es quitarla, digamos, del ámbito político, ¿no? Es decir, la evaluación tiene que estar dirigida técnicamente y por eso es importante que al instituto se le otorgue un grado de autonomía mayor. Que se le ha otorgado de alguna manera, incluso su junta de gobierno va a ser distinta. Es decir, yo creo que es muy relevante eso. ¿Por qué? Porque entonces sí puede operar al margen, digamos, de los intereses, sean sindicales o sean gubernamentales, para hacer la evaluación de cierta manera, ¿no? Es decir, yo creo que la evaluación tiene que ser dirigida para que tengamos mejores maestros. Bueno, y en ese sentido, pues sí estamos en un parteaguas. Definitivamente, o sea, yo sí creo que el instituto puede jugar un papel muy relevante para mejorar lo que es la actividad de los profesores en beneficio de los niños. Pues muchas gracias al doctor Mario Rueda Beltrán, presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Sí es un parteaguas, la verdad es que la sociedad, insisto, lo estaba esperando y desde luego los tres partidos principales del país han avalado esta reforma educativa en la que por primera vez quizá podríamos ver un cambio sustancial en materia de calidad de la educación en nuestro país. Sustancial, no es que no hay cosas buenas, hay cosas que no son buenas o cosas medianas, pero que quizá podamos dar el salto cualitativo. Muchas gracias, doctor Rueda. Al contrario.